Como todos los viernes de cada semana en este espacio le damos la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Ha llegado el momento de que hablemos de migración. Doctora Leti, bienvenida. Muy buena tarde, como siempre. Muy buenas tardes, Carlos, y a todos que nos escuchan. Y bueno, justamente creo que es un momento estelar en el sentido de que yo estaba pensando que cuando se haga la historia de estos tiempos, este puede ser una de las semanas más intensas, ¿eh? Ojo con una cosa, porque como todos sabemos o hemos estado escuchando, hubo un reportaje que abiertamente atacó al presidente López Obrador. Bueno, lo señaló como alguien que estaba involucrado en haber recibido financiamiento del narco en el 2006, y obviamente esa nota se cayó en menos de 12 horas. Ya creo que no hay un solo periodista en este país que sostenga esa idea, pero me parece que es importante porque generó, y ahí es el punto importante, hacia la relación con Estados Unidos, pues el hecho de que el presidente López Obrador no solo habló del tema, defendió su honor, pero además habló de quién podría haber filtrado una idea como esta, y sobre todo pensando en que a los más altos niveles de Estados Unidos pues esperaría una respuesta. Entonces, una respuesta positiva y un poco limpiando el honor que merece el presidente, en el sentido de que pues obviamente se sientan en la misma mesa, discuten una serie de cosas totalmente estratégicas para los dos países, y no podrían estar pensando que el que está enfrente pues es una persona que ha jugado doble cara en este sentido. Entonces, puesto así, o por lo menos desde la perspectiva que se ha planteado esta semana, lo interesante es cómo el tema escala. Y escala en el sentido de que obviamente cuando hablamos de Estados Unidos son demasiadas las caras también allá. Y allá estamos viendo cómo, por ejemplo, en el caso de Texas, el estado de Texas y el gobernador de ese estado, pues ha subido también el tono en la parte que tiene que ver con no solo cerrar la frontera, pero en una clara alusión a la pugna electoral en Estados Unidos, en un día, y por eso digo que vaya semana, en que hoy se anunció en ese país la baja del desempleo de una manera muy importante, digamos, no esperada, muy sorprendente para los economistas de aquel país, cuando pensaban que, bueno, podría haber alguna mejora en la economía, pero no pensaban que de esta magnitud en términos, sobre todo del desempleo, lo que augura, pues, un buen escenario, por lo menos un buen mensaje, en el contexto ya electoral estadounidense. Entonces, como ustedes pueden ver, pues hay como varios frentes en los cuales hoy el presidente López Obrador incluso dijo, a pregunta expresa que se le hace, que, bueno, en la relación con Estados Unidos, él diría que cualquier mexicano, descendiente de mexicano, ¿no? Porque en este caso los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano que voten en las elecciones deben considerar el hecho de que no votar por ningún candidato que no proponga una reforma migratoria que en ese país vaya que se ha pospuesto, Carlos, por lo menos unos 30 años, y que en ese sentido, bueno, pues meter cierta presión política. Y termino con este punto. Así como hablamos como de varias facetas, pues hoy mismo se está verificando todavía a estas horas una manifestación importante, no tumultuosa, pero sí muy bulliciosa y sí muy ruidosa en el sentido político, porque la candidata de oposición, Xochitl Gálvez, fue a una gira a Estados Unidos, inexplicablemente, fíjate, casualmente la misma semana que sale este reportaje, y casualmente la semana en la que además vamos a conmemorar el 5 de febrero, el Día de la Constitución en nuestro país. Pero entonces está la candidata en Nueva York hoy mismo, hace un par de horas, y dando una conferencia para invitados de honor, que solo con invitación podían asistir a su evento, y resulta que le arman una manifestación afuera del lugar del hotel donde están teniendo este evento, y no es para exagerar tampoco, yo no estoy diciendo que dan las masas ni mucho menos, pero sí es interesante porque te habla de un dinamismo, de un activismo, de una movilización y de una capacidad de ejercer la ciudadanía de las personas en donde estén. Y por ahí, pues los mexicanos en Estados Unidos, eso es lo que están haciendo con esta presencia, que decía yo, más bulliciosa, efervescente, donde, bueno, en el caso de ellos declaran su no simpatía por la candidata de oposición, pero en ese sentido suman elementos a esta semana tumultuosa donde el tema migratorio, Carlos, y hay nanita, queda en el centro del escenario para un lado o para el otro.
Muy interesante. Definitivamente, doctora Leticia Calderón Chelios, esto último que menciona de la aspirante del Frente de Fuerza y Corazón por México, ahora se llama así la coalición Xóchitl Gálvez, en efecto, le están cobrando, por lo menos en redes sociales, hay muchos videos ya de conacionales que se encuentran afuera de donde se supone se lleva a cabo el evento donde está Xóchitl Gálvez, como bien dice usted, con invitación a puerta cerrada y la gente afuera manifestándose. Algunos cuentan alrededor de 200 personas, algunos manejan decenas de personas, como quiera que sea, el evento no va a ser solamente anecdótico, es de alguna o de otra manera, pues significativo de lo que ocurre también en este país. Doctora Leti Calderón Chelius, siempre un verdadero placer escuchar el análisis. Buen fin de semana. La próxima, aquí nos estaremos escuchando nuevamente. Siempre, siempre y muy agradecida, Carlos, y un abrazo para todos también. Mil gracias. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, por supuesto, siempre con la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras.